a YouTube. Después, bueno, ahí está, seguimos. Vamos a ver ahora la parte de las técnicas de reproducción asistida. Cuando terminemos de rapidito hablar esto, voy a contestar dudas e inquietudes de ustedes, preguntas que tengan para hacer de alguna de las unidades que ya vimos. Antes de hablar de las técnicas de reproducción asistida, vamos a hablar del nacimiento, que se vincula a lo que veníamos hablando, es decir, de parto, los derechos, todo eso. Bueno, el nacimiento es el acto por el cual una persona, por nacer, sale del vientre materno para pasar a ser una persona de existencia visible o física, como llamaba Vélez Arfield, una persona humana. Tiene que estar atendiendo el kiosco, dice, oferta. Estamos, no podemos ir, está lejos, che, es macana. Bueno, les cuento. Ese hecho no se diferencia si el parto es natural o por cesárea, etcétera, etcétera. El nacimiento es importante porque esa persona por nacer que ha adquirido, tiene, mejor dicho, tiene la capacidad de derecho y le han dejado una donación, una herencia, un legado, eso todo está sujeto a que nazca con vida. Si no nace con vida, se considera que, o sea, si muere antes de nacer, se considera que nunca hubo esa donación, ese legado, o no le corresponde donación porque no llegó a existir, y todo vuelve al estado anterior. Es decir, tiene que nacer con vida para que se consolide en él ese derecho de propiedad sobre los bienes que constituyan lo que le han dejado por donación, legado o herencia. El tema es el siguiente, el nacimiento con vida se presume, y el que diga lo contrario tendrá que demostrar que murió antes de nacer. Hoy en día tenemos muchas técnicas científicas que perfectamente se determina si un recién nacido nació vivo o muerto. ¿Cuándo se considera que nació? Cuando está completamente separado de la madre. Antes había un concepto físico de separación de la madre y hacía referencia a cuando se cortaba el cordón umbilical y ahí decía que estaba separado la madre, es decir, el chico salía de la panza y hasta que no le cortaban el cordón seguía dependiendo de la mamá. Bueno, ese concepto ha quedado en desuso, porque se demostró que no necesitan cortarle el cordón umbilical para que esté separado la madre. La criatura nace y ni bien sale, comienza a respirar, ya está independizado de la madre, más allá que el cordón umbilical esté cortado o no esté cortado. Se prueba por cualquier medio el nacimiento de esa persona, es decir, porque lloró, porque se movió, porque o a lo mejor ni lloró ni se movió, pero se puede demostrar científicamente haciendo un estudio de sus órganos que vivió, bueno, es decir, no hay un requisito excluyente que se le haya oído, que se haya movido, etcétera, etcétera. Y reitero, y es importante saber si nació con vida, porque si nace con vida, se consolidan en él los derechos que venía gozando de manera condicional mientras estaba en la panza de la mamá. Y si muere a los 2 segundos, y habrá que hacer la sucesión como cualquier persona humana que se muere. ¿Por qué? Porque la ley no diferencia de cantidad de años o de tiempo que haya que vivir. Uno puede vivir 80 años o 10 segundos y es una persona que si tiene patrimonio y se muere hay que hacerle la sucesión. Bueno. Esto que venimos hablando ahora es la prueba del nacimiento, pero la prueba biológica, es decir, el acontecimiento físico del nacimiento. Jurídicamente, ¿cómo se prueba el nacimiento? Dijimos con la inscripción en el registro de estado de capacidad de las personas. Es decir,
Cuando una criatura nace, se lo inscribe en el registro. Además, hoy ya hay delegaciones en clínicas, sanatorios, hospitales, y no te dejan salir si no tenés inscrito a tu hijo, así si ya no tiene su DNI. Por eso que antes este trámite no se hacía y pasaba un montón de tiempo hasta que a lo mejor se lo anotaba una criatura, y yo les comentaba en la clase grabada que los operativos del Ministerio de Salud con el registro, que hacían campañas de documentación en el interior, a veces venía con 200, 300 DNI nuevos, gente que no había estado, que nunca se había inscrito en el registro. Bueno. Ahora, esto cuando se realiza en un ambiente hospitalario, clínica, ¿qué pasa si una persona nace en el colectivo, en el taxi, en el patrullero, en la calle o en la casa, como están eligiendo ahora hacer un parto en su domicilio, etcétera? Bueno, y ahí habrá que inscribir a la persona con la presencia de los testigos que hayan visto el alumbramiento de que ese chico nació y que hijo de fulana. Bueno, eso es en cuanto a la prueba de nacimiento y la prueba supletoria. Es decir, la prueba supletoria es cuando se suple lo que normalmente se hace en una clínica, en un sanatorio, en un hospital, con testigos. En el campo todavía se usa mucho. Yo sé que en el campo todavía los chicos nacen con partera y después a los 2 o 3 días, cuando el camino, cuando dejó llover y el camino no está tan embarrado, agarra el caballo y se va al pueblo y le inscribe, a lo mejor le inscribe 2 o 3 juntos, ¿ya? Todavía sucede eso. Bueno. El nacimiento ocurrió en el extranjero, cómo se inscribe, cómo se prueba, de acuerdo a las normas legales del país donde sea. Recuerdan que yo les comenté el caso del Pipita Higuaín, que había nacido en Francia, lo inscribieron en Francia, pero nunca habían hecho el trámite de reinscribirlo en una embajada argentina, por lo tanto no tenía nacionalidad argentina cuando lo querían convocar para la selección. Bueno, Francia es una situación particular porque para Francia, si uno es francés, ¿se es francés o no se es francés? Si el francés pide la segunda nacionalidad, como el caso de Pipita Higuaín, que pidió la nacionalidad argentina, dejó de ser francés para él. ¿Se es francés o no se es francés? Y como el Pipita eligió ser argentino también, además de francés, para ellos legalmente perdió la nacionalidad francesa. Normalmente, prácticamente todos los países tienen doble nacionalidad, es decir, uno va a tener nacionalidad del ius soli, de la tierra donde nació, naciste en España, vas a tener nacionalidad española, pero si sos hijo de argentinos, o de un argentino por lo menos la pareja, se te puede inscribir por la ius sanguini, es decir, derecho de sangre, te puede inscribir en la embajada o en consulado del país de origen de tus padres. Vas a tener ambas nacionalidades. De hecho, hay muchos descendientes. Nosotros Argentina tenemos un montón de extranjeros. Los hijos de esos extranjeros, por ser hijos de italianos, sacan la doble nacionalidad italiana, o alemanes, españoles, lo que sean. Es decir, no necesitas haber nacido en un país para tener exclusivamente esa nacionalidad. Bueno. Falta de registro o nulidad del asiento. En realidad, el registro civil, lo que conocemos como registro civil, no existió siempre. El registro civil existe hace 30, 40 años. ¿Y antes cómo hacíamos? Con las inscripciones parroquiales. Es decir, Rodrigo no puede ingresar. Las inscripciones parroquiales. Antes, tanto los nacimientos, los matrimonios. Ahora sí. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, nacimientos, matrimonios, defunciones se asentaban en los registros parroquiales y esto servía como prueba para aquellos casos previos a la existencia del registro. Hoy en día ya tenemos el registro, así que nada. Bueno.
Ahora sí vamos a hablar de las técnicas de reproducción asistida. Dijimos que estas técnicas de reproducción asistida vienen a suplir falencias o problemas que tenga la pareja al no poder concebir de manera natural. Dijimos que es la divertida. Está la otra que, bueno, en el programa ven que dice fecundación corpórea y extracorpórea. Hay distintas clases de fecundación asistida. La fecundación asistida propiamente dicha es aquella en la cual se realiza dentro del cuerpo de la mujer, es decir, se implanta el espermatozoide en el óvulo dentro del cuerpo de la mujer, es decir, no hay nada fuera del útero, no es extracorpóreo. En este caso es porque por algún problema esto no sucede y bueno, la extracorpórea la vamos a ver enseguida. Y tanto la fecundación asistida como la fecundación extracorpórea puede ser homóloga o heteróloga. Dijimos que la homóloga era aquella que se realizaba con el semen del marido y la heteróloga se realizaba con semen de un extraño, de un donante, un tercero, sin vínculo ya sea de conviviente, de cónyuge, sino que se recurría a un banco de semen donde se obtenía el semen, que la heteróloga tiene un requisito más que es el consentimiento previo, libre e informado del padre que no aporta su granito de arena. ¿Por qué? Porque si no, el día de mañana decía, no, ese no es mi hijo. Cuando se separen y le reclama alimento, decir, no, no es mi hijo. Y es verdad, no va a ser el hijo de él si vamos a un ADN. Pero justamente debe manifestar su voluntad procreacional a través de un consentimiento previo, libre, informado, en el cual él asume todas las obligaciones del padre como si realmente lo fuera y responsabilidades también. Y renuncia a cualquier tipo de negativa de que sea su hijo, etcétera, etcétera. Bueno, este es el consentimiento previo, libre, informado, que oportunamente vamos a volver a hablar, porque hoy por hoy no te sacan una uña encarnada en una clínica sin hacerte firmar esto. ¿Qué significa? Que vos estás autorizando a que te realicen la práctica que te van a realizar, vos estás manifestando que se te informó lo que se te va a hacer, las consecuencias, el procedimiento, el motivo, etcétera, y que vos estás libremente en pleno uso de tus facultades y voluntariamente aceptando todo lo que se te va a hacer, porque lo que buscan es tratar de eliminar reclamos posteriores por mala praxis, etcétera, etcétera. Imagínense que la medicina es lo que se genera entre el médico y el paciente es una obligación no es una obligación de resultado, sino de medio, porque el médico no te puede garantizar que te va a curar. Él sí te puede, es decir, no te puede garantizar que va a obtener el resultado. Sí te puede garantizar que va a poner todos los medios disponibles para conseguir o llegar a un resultado que va a ser que vos te cures, que estés sano o sana. Es decir, es una obligación de medio, no de resultado. ¿Se imaginan ustedes los que hacen cirugía estética? Todos quieren tener la naricita de, qué sé yo, de alguna famosa, bueno. Y si no le quedó como les gusta, le hacen juicio al médico. O se quiere ser parecido al doctor Sommer, imposible, no le va a salir a ningún médico algo así. ¿eh? Es decir, este consentimiento previo, libre, informado no deslinda responsabilidades por delitos. Es decir, si se mandan una macana, por más consentimiento previo, libre, informado que haya firmado el paciente, no se exime de responsabilidad médica. Pero sí para evitar a lo mejor algunas cositas, algunos reclamos infundados que pudieran haber. Es decir, entonces volvamos a, cuando hablamos de fecundación heteróloga con el semen de alguien que no es el marido o el conviviente, extraño, un donante anónimo, necesitamos este consentimiento del padre donde manifieste su voluntad procreacional para evitar futuros rechazos y acciones donde niegue ser padre, etcétera, etcétera. Esto no incluye al pata de lana, ¿eh? Lo estamos hablando, no incluye al pata de lana. Bueno, la fecundación extracorpórea,
aquella que se realiza en un laboratorio, se obtiene por una práctica laparoscópica el lóbulo femenino, el espermatozoide del varón se obtiene mediante prácticas masturbatorias, que horrible es ser a esta edad. Bueno, se realiza la práctica afuera, en laboratorio, y se implanta posteriormente en el seno materno. Como esta, yo les comentaba, como esta es una práctica muy costosa, complicada, cuando se hace se realiza esto, se fecundan hasta 10 óvulos, pero se implantan 4 o 5, depende del caso, y los demás quedan reservados en el freezer, conservados a 200, 300 grados bajo cero, con gas nitrógeno, etc. Una serie de especificaciones técnicas especiales. Por eso ustedes van a ver a veces esos partos múltiples de 4 o 5 provienen de una fecundación de este tipo. Es muy raro que una relación sexual tengan 5. Mellizos, bastante más común. Trillizos ya menos, pero 4 o 5, no sé si los hay. Proviene de esto. La gran cuestión es qué hacemos con lo que dejamos en el freezer. Todo esto que habrán escuchado en la clase que estamos repitiendo. El tema es ver qué hacemos con lo que estamos en el freezer. Nuestro Código Civil y Comercial no dice nada. Cuando salió el Código Civil y Comercial se dijo, ese tema va a ser resuelto por una ley especial posterior. Todavía no hay ley. ¿Cuáles son las tendencias mundiales? Y bueno, eso, supongamos, la pareja ya no los va a ocupar más, porque de última eso queda en el freezer y puede ser utilizado con el tiempo más adelante por la pareja cuando lo necesite, porque son de ellos. Si bien no hay propiedad, porque no es una cosa, son ellos los que pueden decidir sobre eso. Las tendencias en el mundo son desecharlos no porque son personas, aunque ahora les voy a hablar del caso que les mencioné en la clase pasada, Octavia Murillo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice que eso no es persona, que va a ser persona recién cuando esté implantado en el vientre materno, porque ahí donde está no tiene posibilidad de desarrollo. Sin embargo, cuando está en el vientre materno sí, por lo tanto ahí va a ser persona. Que nuestra legislación no aceptó esa posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, en el proyecto del Código Civil, era justamente esa la posición. Yo les leí, en Rivera está el artículo del anteproyecto del Código Civil, donde tomaba la posición de Octavia Murillo, es decir, que para los embriones no implantados serían personas recién cuando estos estén implantados en la mujer. Bueno, eso se acortó grande y quedó chiquitito el artículo, como dice el artículo 19. Cuando lean Rivera van a ver que el artículo original, antes de la sanción, antes de que pase por el diputado, era largo. Bueno, ahora quedó simplemente lo que dice ahí, que la existencia de las personas comienza con la concepción y punto. Bueno, ese Octavia Murillo, entonces nuestra legislación no va. Les mencioné la clase pasada también las conclusiones del derecho del Congreso Nacional de Derecho Civil, donde se decía que debía regularse la existencia de esas personas que para el derecho y para Argentina, diríamos, era personas desde el momento de la concepción, por lo tanto aún no implantados, o personas que debían regularse por ley especial, no se hizo. Algunos proponían en el mundo destinar esos que no van a ser utilizados por sus padres, diríamos, destinarlos a la investigación. Investigación que podría llegar a terminar en una manipulación genética. Peligrosa, por cierto. Otros dicen, bueno, desecharlo directamente. Otros dicen, bueno, vamos a darlo. Vamos a hacer una dación, algo parecido a una donación, pero vamos a darlo a aquellas parejas que no pueden realizar, no pueden quedar embarazados, les damos este óvulo, que se lo implanten antes de tirarlo, que se implanta a otra mujer y que nazca, etc. Inglaterra, por ejemplo, que comenzó mucho antes que nosotros con este sistema, Inglaterra había dispuesto que había que
la obligatoriedad de conservar esos embriones conservados por 10 años. Vencieron los 10 años, le llamaron a los padres que vengan a ver qué van a hacer y vino el 20-30%, el resto ni apareció y ninguno se lo quiso llevar. Entonces renovaron por 10 años más y por 10 años más, pero va a llegar un momento y no van a saber dónde meterlo. Hoy por hoy hay alguna legislación en el mundo que lo que hacen, te llaman y te dicen, acá está, ¿qué va a hacer con esto? ¿Lo va a usar algún día? Sí, no, y no, pues ya estoy grande, pues nos queremos, tome, lléveselo a su casa o ponga en la ladera, tire en el parque, en el río, haga lo que quiera. Y le trasladan la responsabilidad a los padres de decidir qué van a hacer con eso. De última, obviamente se terminan desechando. Bueno. Creo que con eso estaría más o menos, hemos recordado bastante de Abuelo de Pájaro, bastante lo que se habló de la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Active su microfonito y pregunte. Doctor, ¿puedo ¿Sí? dar una opinión? Sí. Yo creo que en el caso de implantación que dejan los embriones congelados, dependiendo de cada edad, de cada persona, de cada pareja, tendría que poner un plazo de 2 años en conservar esos embriones. Porque si no, después sería lo ideal dar a las personas que le cuestan tener hijos propios. Entonces, sería lo más recomendable, diría yo. Mira, Es mi opinión. el tema que si vos ponés un plazo, decís, bueno, yo te lo guardo por 10 años, como es la ley normal hoy. Y sí, el tema cuando vence esos 10 años y no se han utilizado esos embriones, ¿qué hacer? Obviamente, yo le dije, para mí lo menos drástico, lo mejor sería darlo a alguna pareja que por H o por B no puede concebir, bueno, implantarlo en otra mujer, etcétera, sería lo bueno, me parece a mí lo menos. De dedicarlo, dejarlo al estudio y a la experimentación, y es peligroso la manipulación genética. Y tirarlo, me parece que estamos tirando una vida. Ahora, reitero, no tenemos ley especial todavía que regule, esto está, están ahí. Es más, esto no le conté en la clase el otro día, pero hace muchos años, cuando esto recién comenzó, hubo un abogado, que le voy a preguntar a Manuel, pues él me acercó un fallo, un abogado se presentó a un juez para pedirle una regulación sobre esto, para que el juez obligue a los bancos de embriones. Se está terminando el tiempo. Nos quedan 10 minutos y terminamos la clase. Bueno, rapidito les cuento, este abogado le pidió a un juez que el juez le obligue a los distintos bancos que ya existían en aquella época, estoy hablando de 20 años atrás, no tanto, no, 10 años, porque Manuel ya estaba conmigo. ¿Qué contestaron los bancos de embriones? Que era información confidencial, que ellos no podían revelar los nombres de las personas que tenían depositado ahí, porque esto violaba el derecho a la intimidad, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué hizo el juez? Dijo, bueno, todas esas son personas, están concebidas. Le designó a este abogado como curador de esas personas por nacer, para que el tipo directamente accione y para proteger la vida de esas personas por nacer que estaban en los distintos bancos de embriones en Buenos Aires. Estamos hablando de hace 10, 12, 15 años atrás. Y no sé, habría que ver qué deciden nuestros diputados. Tienen que sacar una ley especial que regule y legisle expresamente qué vamos a hacer con eso. Hoy por hoy sabemos lo que hay que hacer con eso. Hay que guardarlo. Pero algún día habrá que darle un corte definitivo y decir, bueno, se guarda, como me decía, 2 años, 5 años, 10 años, y a los 10 años se lo entregamos a los padres si no lo usaron. Pues esto sirve, se puede usar
mucho tiempo después. Les comenté, creo, el caso de Santa Fe, una pareja que se había divorciado, que la mujer con una pareja nueva que no podían tener hijos quiso implantarse aquellos que habían quedado su marido anterior. El marido se opuso y la jueza resolvió autorizarlo pensando en el interés superior del niño, porque el que estaba en el freezer era un niño o niña. Entonces, no porque le dé la razón a la esposa y no le dé la razón al esposo, sino porque consideró que era una vida que se podía recuperar y se implantaron. Y también le dije que según me llegó el dato, ninguno de esos embriones implantados consiguieron desarrollarse. Porque no es matemático esto, no es que te implantan y ya está embarazada y seguir la cosa. Hay que esperar que se implante, etcétera. Complicadas. A veces prenden los 5, le prendió la vacuna, hacían la vieja de mi pueblo, le prenden los 5 y anda con un boco así, tiene a 5 los hijos, y a veces ninguno. Es un misterio de la vida. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Les comento. Esta segunda parte, dentro de toda la más entretenida, grabé, voy a subir a YouTube también, y voy a ver, hoy es martes, mañana pasado, en algún momento que tenga un tiempito libre, solo 24 horas al día tengo libre ahora, vamos a trabajar con la bolilla de derechos personalísimos y atributos. Las dos juntas van a entrar en una sola clase porque es cortito. Son cortitas las maneras que vamos a desarrollar, porque por ejemplo en la unidad 4, el punto 2, muy poquitito lo que vamos a decir. Si son 2 puntos nomás, van a ver. Bueno, quedamos así. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo, sugerir algo, contar algo de su vida, cómo están, deprimidos, felices, alegres, con ganas de ahorcar al que tienen al lado ya ahora o se la bancan? Algunos veo la fotito nomás, ahí no pusieron la cámara, no se pintaron, no se peinaron, están en ropa interior, tirados en la cama a esta hora todavía, ¿o qué? ¿Por qué no pusieron la cámara? Algunos no, eso de que si no se peinaron no era para usted, Ponce. Ya. Bueno, bueno, gente, quedamos así. Yo me comunico con ustedes cuando subo la clase, la próxima clase a YouTube. ¿Estamos? Terminamos acá. Nos vemos. Hasta la próxima.